Jorge Albo es el fiscal de Estado de San Juan. Gracias por venir. No, por favor. Albo es el que hizo esta presentación y es el dueño de este párrafo, por ejemplo. Es decir, es el representante legal de San Juan. Ustedes lo que están diciendo es, la provincia es autónoma, no tiene por qué meterse la Corte Suprema. ¿Es correcto? Bueno, en realidad, a los fines de contestar, debería hacer una breve reseña de los antecedentes, de cómo se gesta el proceso. Previo a eso, a los fines de contestarle su respuesta, existen dos vías para que la Corte asuma su competencia originaria. Una de las vías es por la Ley 48, en su artículo 14, que es por vía del recurso extraordinario federal, cuestión que acá fue omitida por el impugnante, ya que después del fallo que dictó el Tribunal Electoral Provincial, el único organismo local provincial que se expidió, ellos saltan el recurso extraordinario, lo omiten y directamente recurren por una acción de certeza, acción declarativa de certeza, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que el supuesto del artículo 14 de la Ley 48 no se cumple. Bien, entonces, si tenemos que contar todo esto sin elementos técnicos, para entender todos. Vamos, resúmalo. Bueno, en realidad para la cuestión de fondo, que es lo que va a resolver la Corte, ¿qué es lo que dice el impugnante? El artículo 175, ellos lo interpretan de que para hablar sobre el artículo 175 debemos decir el viejo artículo 175 y el actual, que es el que nos rige. El 175 es el que habla de la reelección. En realidad, el viejo artículo 175, que fue modificado por una enmienda del 2011, establecía que el gobernador y el vicegobernador duran 4 años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelectos por una sola vez. Bien, pero a su vez... O sea, recuerden esto, antes en San Juan la Constitución provincial decía, gobernás, gobernador y vice tienen solo una vuelta más. Exactamente, pero a su vez había un agregado muy importante que decía que una vez electos no pueden volverse a postular para ninguno de los cargos como miembros del Poder Ejecutivo. Es decir, había una prohibición expresa para que en caso de que volviera a postular no podían... Hay una modificación en la gobernación de Gioja. Exactamente, donde el actual gobernador ni siquiera estaba como vicegobernador o gobernador, era, si no me equivoco, era intendente de un departamento. Eso lo provoca el gobernador Gioja a través de una enmienda con consulta popular. El procedimiento no ha sido objetado por el impugnante y se encuentra legítimamente... o sea, Gioja hace una consulta popular y dice, ¿gustaría el pueblo sanjuanino de que pudiéramos ser reelegidos? La consulta le da positiva, se modifica la Constitución provincial. ¿Y qué dice ese párrafo? Y el mensaje es únicamente a los fines de lograr un nuevo periodo como candidato a gobernador. Eso surge del texto, del espíritu de los legisladores cuando sanciona la enmienda. Bien. Sancionada la enmienda, el artículo nuevo actual, que es el que está en discusión, dice que el gobernador y vicegobernador duran 4 años en el ejercicio de sus funciones. Le pido que recuerden en el ejercicio de sus funciones. Y pueden ser reelegidos hasta 2 veces. Eso es todo lo que dice el artículo 175. Bien, yo quiero hacerle esta pregunta. Ustedes están diciendo que este artículo modificado lo habilita, por ejemplo, a UNIAC. ¿Cómo es posible que Gioja, que es autor de la consulta popular que modificó este artículo, le esté diciendo, les avisamos a UNIAC que esto no les iba a caminar? ¿Cómo es que Gioja está en contra de lo que él mismo generó con consulta popular? Bueno, yo desconozco los propósitos objetivos políticos, yo me ciño exclusivamente como hombre de derecho a lo estrictamente jurídico y a lo que objetivamente dice el artículo. ¿Qué dice el impugnante? El impugnante dice, mire señores, el actual gobernador fue vicegobernador en el periodo 2011-2015. Luego fue electo gobernador en 2015-2019 y
tuvo la primera reelección en el 2019-2023. Por lo tanto, él suma la candidatura, la elección que tuvo como vicegobernador, el cargo de vicegobernador, lo suma a los 2 periodos de gobernador. Entonces él dice que va por un 4º mandato. En realidad, esa interpretación tiene sus problemas jurídicos importantes. Es decir, no puede aplicar una identidad en el gobernador y en el vicegobernador, porque como le dije, el gobernador y vicegobernador duran 4 años en el ejercicio de sus funciones. Claro, Las funciones... Doctor, yo entiendo, yo creo que lo que está mirando, incluso nosotros que no estamos en lo fino, estamos viendo que usted va muy a la letra. Yo creo que veo que la gente que está mirando ve que Uñac fue vicegobernador, es gobernador y después que fue gobernador y quiere ser gobernador otra vez, y que el propio Gioja, como decía Diego, le dice, ¿cómo estás haciendo trampa? Porque nosotros ya te dijimos. Entonces, lo que me parece es que... A ver cómo lo dijo. Mira, Pablo, así decía Gioja, ¿eh? No sabía que lo tenemos. Queridos amigos, compañeras y compañeros, lo que nos ha pasado, la verdad que lo sentimos mucho. Todos estábamos ilusionados con ir a votar el 14, el domingo. ¿Saben para qué? Para festejar el domingo a última hora. Pero bueno, nunca nos regalaron nada y todo siempre fue difícil. ¿Saben qué? Aquí hay un responsable de esto que pasa, o 2 responsables. Primero, el ciudadano Sergio Uñac, que sabía que no podía ser candidato. Se lo dijimos en todos los idiomas. Se lo dijeron a abogados, se lo dijeron... Él es abogado. Le dijimos que no podía ser, que simplifique las cosas, que tenga un poquito de grandeza. Obviamente que no aceptó. Bien. Bueno, entonces yo lo que digo es, Gioja dice esto y ustedes de la Fiscalía están diciendo que Uñac está bien y que la Corte Suprema no debe actuar. La verdad que, digo, quizás me parece que mucha gente está viendo que lo que estamos hablando tanto es que están buscando sin vertigios para hacer una vez más, como Mansur, que ahora quería ser vicegobernador, y que viven en los cargos. Y me sorprende que la justicia esté siendo receptiva a esto. Mire, yo en primer lugar no vengo a defenderlo al gobernador actual Sergio Uñac. Yo vengo en calidad de fiscal de Estado y en defensa de los intereses de la provincia. Al haberse atacado una norma de derecho público local, en este caso un artículo de la Constitución, yo vengo a defender el fallo dictado por el Tribunal Electoral Provincial porque corresponde a mis funciones. ¿Desde cuándo es usted fiscal, doctor? Yo llevo 7 años como fiscal de Estado. A ver, acá hay un tema, permítanme, que es como paraguas de toda la conversación, que es si tiene potestad la Corte Suprema para opinar sobre un fallo de la Constitución provincial, si uno está de acuerdo o no. Después, digamos, ¿qué importa lo que cada uno opine? ¿Qué pensás vos, Lucía, de eso? La Corte lo que dijo en los fundamentos de la medida cautelar de la semana pasada es que se entiende, a criterio de los ministros de la Corte, que esta decisión de Uñac de buscar un mandato más colisiona con el artículo de la Constitución Nacional que habla de la periodicidad, de la renovación de los mandatos, y que las constituciones provinciales están obligadas a respetar el espíritu del sistema republicano de la Corte Nacional. ¿Qué piensa usted de esto? Porque la clave está ahí. Las constituciones provinciales, por el artículo 5 y el artículo 1, están obligados a que sus instituciones se adapten al sistema republicano, representativo republicano. Lo que no quiere decir que signifique que sean idénticas a lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 90. Es decir, puede ser distinta. No hay que confundir la periodicidad con las elecciones. A ese fin ya se ha expedido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde establece cuáles son los criterios de interpretación. ¿Qué quiere decir periodicidad? La periodicidad debe estar determinada en la duración de los mandatos, es decir, en las reglas que la ciudadanía preestablecida, que la ciudadanía debe conocer con exactitud y con precisión. Es decir, la división de poderes, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la publicidad de los actos de gobierno, la duración de los mandatos, es decir, el ciudadano que sabe que tiene derecho el gobernador a ser elegido y tiene posibilidad de ser reelecto 2 veces. Eso no entraña, eso no hace a la periodicidad. Se confunde periodicidad
reelección. Y la Corte misma ha dicho que la interpretación que la doctrina de la Corte, que incluso la esboza la Procuradora de la Nación, donde le dice, mire, no resulta competente para entender en esta materia, porque es una cuestión de la autonomía provincial y está afectando el mismo sistema federal de gobierno, donde la Corte siempre ha mantenido un equilibrio para que no prevalezca el gobierno central sobre el gobierno. ¿Y el tema de la alternancia? La alternancia está sujeto en la medida que usted esté precisión. Si usted establece en una constitución la reelección indefinida, yo creo que ahí sí estaría vulnerando la alternancia. O sea, ¿usted cree que, por ejemplo, En Formosa, Infran, por ejemplo, claro. O Santa Infran, Catamarca, o Santa Cruz. Yo en mi Santa- criterio, sí. yo en mi criterio creo que está afectando incluso el sistema Y republicano. para Como usted dicen en esos en casos la Corte Formosa. Suprema debería intervenir. La si se presenta alguien, la por Corte ya ha supuesto. sentado doctrina al respecto y ha dicho que cuando la interpretación que hacen los órganos jurisdiccionales provinciales se resultan arbitrarios con el propio texto del artículo que está interpretando y con la letra y el espíritu ahí sí habría una causa, ellos le denominan la causa predominantemente federal, porque efectivamente Y estaría eso es lo que afectando el argumenta en sistema. este caso, de Pero en alguna este manera. caso del 175 de la provincia de San Juan, no es el mismo caso que ellos invocan de Santiago del Estero y De Río Negro. de Río Negro, que en realidad ahí sí estuvieron bien inhabilitados, porque el artículo de ambas constituciones le establece que ninguno de ellos puede presentarse después de ser reelecto para una nueva candidatura en ambos cargos, es decir, unifica el cargo de gobernador y dice, Sí. en Bien. el artículo 175 de nuestra Constitución no lo unifica, es más, habla de duración. El cargo y funciones de gobernador y vicegobernador son absolutamente distintos. Es decir, el gobernador unipersonal está a cargo del Poder Ejecutivo, el vicegobernador es el presidente nato de la Cámara de Diputados, tienen funciones Pero totalmente si le pasa diferentes. algo al gobernador, asume el vicegobernador. Sí, Entonces es lo transitoriamente, mismo, es el pero- caso de Mansur, no, señor. pero- Es no difícil. podía, perdón, no Mire. podía ser candidato a gobernador, pero sí candidato a vicegobernador. Y el día de mañana el gobernador tiene una gripe fuerte y asume el vicegobernador. Sí, pero es provisorio. pero Es cuando provisorio. termina siendo una cuestión de No, intervención. es provisorio. Si es el vicegobernador asume la gobernación, que es lo que pasó con Jaldo. ¿Por qué Jaldo se fue a dormir la siesta cuando pasó esto? Porque estaba chocho de que Mansur se fuera, porque sabía que atrás tenía el verdadero jefe político de ahí. Y acá pasa lo mismo. Si fue vicegobernador y ahora va de gobernador o viceversa, Bueno, están pero- ocupando la misma ver, silla. Yo le pregunto humildemente, ¿para usted son los mismos cargos el de gobernador y de No, vicegobernador? el gobernador Son es el que tiene el distintos poder cargos ejecutivo y son y como usted distintas dijo, sobre una y como usted dupla. dijo, el vicegobernador está a cargo de la legislatura. Le pasa algo al gobernador y asume el vicegobernador. Está Y bien, ese es el fin del chiste, son que fue lo que cargos pasó y con el caso funciones Mansur. distintas. Mansur se vino de jefe de gabinete acá y lo dejó a Jaldo. Y ahora era Jaldo el candidato a gobernador y él el candidato a vicegobernador, cuando todos sabemos que hoy, hasta ahora, el jefe político de la provincia de Tucumán es Mansur. Está bien. Pero ¿UNIAC tiene deseos de ser nuevamente gobernador? Yo desconozco si Claramente. si está presentándose, seguramente que sí. Una cosa que lo tiene diga yo, otra cosa intenciones. que lo diga usted. claramente. Está sí, claro. lo que pasa Bien. es que como yo le dije, yo represento a la provincia. a la Sí. provincia. Bien, quiero cerrar esto. ¿Cómo sigue esto, Lucía? Bueno, con la presentación que hizo la provincia de San Juan, lo próximo que va a hacer la Corte es pedirle la opinión al Procurador General de la Nación, a Eduardo Casal, que lo debe hacer en un lapso no mayor a 3 días y después la Corte Suprema va a estar en condiciones para pronunciarse sobre esto que se conoce como el fondo, es decir, ¿es constitucional o inconstitucional que Sergio Uñac busque una candidatura a gobernador y ver qué va a pasar con ese proceso electoral en San Juan? La candidatura de Mansur ya se bajó, con lo cual San